Llevamos nuestro apellido con nosotros todos los días, casi como si fuera parte de lo que somos. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en la historia que realmente esconde? Pues resulta que es mucho, mucho más que una simple etiqueta. Es una especie de clave para entender de dónde venimos. A ver, pensemos en apellidos como González o García, que son de los más comunes, ¿verdad? ¿Qué nos dicen en realidad? ¿De dónde salen? Pues cada apellido es como una puerta a un pasado fascinante, una historia que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a abrir esa cápsula del tiempo, vamos a desenterrar los secretos y las historias que se ocultan detrás de los apellidos hispanos. Venga, pues vamos a ello. Para empezar, imaginemos que los apellidos son como un código. Un código que, bueno, no es de ahora, ¿eh? Empezó a usarse de forma más o menos sistemática allá por la Edad Media. Piensen que las ciudades crecían y de repente había muchos Juan o muchas María, y claro, había que distinguirlos, y así de esa necesidad nacieron los apellidos. Una de las formas más comunes de crear un apellido era, la verdad, muy sencilla. Simplemente se basaba en el nombre del padre. A estos los llamamos apellidos patronímicos y son, vamos, la categoría más extendida con diferencia. La fórmula era simple, decir de quién será hijo. Fijaos, el patrón es súper claro. Pérez pues significa hijo de Pedro, Martínez, hijo de Martín, Rodríguez, hijo de Rodrigo, y López, hijo de Lope, que era un nombre antiguo. Con esta regla tan simple se crearon muchísimos de los apellidos más comunes que conocemos hoy. Vale, otra forma muy habitual de identificar a alguien era pues por su lugar de procedencia. Si una familia venía de una ciudad, de un pueblo o de una región concreta, ese lugar podía acabar convirtiéndose en su apellido. Son los que llamamos apellidos toponímicos. Aquí se ve perfectamente cómo la geografía de la península ibérica se ha quedado grabada en la identidad de la gente. Apellidos como Toledo, Zamora, Navarro o Aragón no solo son nombres de sitios, sino también de linajes enteros que empezaron allí. La profesión, eso era otra seña de identidad fundamental en la sociedad medieval. El oficio de una persona era tan importante que muchas veces acabó convirtiéndose en el apellido de toda su descendencia. Y aquí los ejemplos son, vamos, clarísimos. Herrero para quien trabajaba el metal, molinero, una figura clave en una economía agrícola, zapatero, pastor e incluso guerrero, que nos recuerda un pasado bastante bélico. Estos apellidos son una ventana directa a los oficios de nuestros antepasados. Y la cuarta gran categoría viene de algo mucho más personal, los apodos o las características físicas. Era, desde luego, una forma muy directa y visual de diferenciar a alguien del resto. Moreno para alguien de tez o cabello oscuro, rubio para el de pelo claro, calvo, bueno, ese se explica solo, ¿no? O bermejo, que era una forma antigua de decir pelirrojo. Es increíble pararse a pensar que nuestro apellido puede estar revelando cómo veían a nuestros ancestros hace cientos de años. Bueno, ahora vamos a meternos de lleno con uno de los rasgos más distintivos y, la verdad, fascinantes de los apellidos patronímicos castellanos. Esa misteriosa terminación en «ez». ¿De dónde sale exactamente? El sufijo «ez» es la marca, la pieza del puzzle que transforma un nombre de pila en un apellido, que significa hijo de. Pero ojo, que su origen es un auténtico debate histórico y lingüístico. Y aquí está el meollo de la cuestión. Hay dos teorías principales. Por un lado, una apunta a un origen prerromano, concretamente del euskera, donde el sufijo z o ez significa de o procedente de. De hecho, uno de los primeros reyes en usarlo fue Íñigo Iñíguez, rey de Pamplona, lo que le da bastante fuerza. La otra teoría, en cambio, sugiere que evolucionó del genitivo latino is, que indicaba posesión, o quizás de un sufijo visigodo. La verdad es un misterio lingüístico que todavía hoy genera discusión. Pero bueno, más allá de su origen, lo que está claro es que su funcionamiento es elegantemente simple. Se coge el nombre del padre, pongamos por caso Gonzalo, se le añade el sufijo ez y ya lo tenemos, Gonzalo, hijo de Gonzalo. Una fórmula que ha dado forma a la identidad de millones y millones de personas. Pero ojo, que la historia de los apellidos no se acaba con estas 4 categorías que hemos visto. Hay influencias mucho más profundas y a veces sorprendentes que también han dejado su huella en nuestros nombres. Miren este número, un 8%. Se calcula que alrededor del 8% de las palabras que usamos hoy en día en español tienen raíces árabes. Es un legado de los casi 8 siglos de Al-Ándalus. Y esa influencia, como no, también llegó a los apellidos. Algunos son más evidentes, como Alcalá, que significa el castillo. Pero lo que es realmente sorprendente es que hay estudios que sugieren que apellidos tan comunes como Castillo, Guerra, Pérez o incluso García podrían tener también raíces o influencias árabes.
Es un recordatorio increíble de la profunda mezcla de culturas que forma la historia de la península. Y aquí tenemos que parar un momento para aclarar un mito muy, muy persistente. La idea de que existen listas de apellidos judíos es básicamente falsa. Tras la expulsión de 1492 y durante la Inquisición, muchísimos conversos, para poder pasar desapercibidos y evitar la persecución, adoptaron los apellidos más comunes de sus zonas, patronímicos, toponímicos, los que fueran. Así que intentar identificar un linaje judío solo por el apellido es, en la gran mayoría de los casos, un error. Venga, pues damos un salto en el tiempo y nos venimos hasta la era moderna para ver cómo esa costumbre de los apellidos se convirtió en ley y sobre todo cómo esa ley está cambiando hoy en día. El sistema ha evolucionado muchísimo. Lo que empezó como una costumbre en la Edad Media se hizo oficial en España en 1870, con la ley que establecía el uso de 2 apellidos, con el del padre siempre primero. Pero en los últimos años esto ha dado un vuelco. En 2017, España eliminó esa preferencia y ahora los padres pueden elegir el orden. Es una tendencia hacia la igualdad que se va extendiendo, como en Chile, que aprobó una ley muy parecida en 2021. Y así llegamos al final de este pequeño viaje, donde hemos visto que un apellido puede ser un mapa, una profesión, un retrato o hasta un misterio lingüístico por resolver. Al final, un apellido nos conecta. Nos conecta con un antepasado que fue hijo de Rodrigo, o que vivía en Aragón, que era herrero o que tenía el pelo oscuro. Es como un hilo invisible que nos une a todos a una enorme y compartida historia humana. Y esa es la reflexión final. Cada apellido ha viajado a través del tiempo para llegar hasta hoy. Ha sobrevivido a reyes, a guerras, a imperios. La pregunta ahora es, ¿qué nuevas historias se van a añadir a esos nombres para las generaciones que vengan?